Y creo que también vamos a dejar abierto, ¿no? Bueno, pues después tenemos un anuncio que hacer más adelante en cuanto a algo que se está empezando a generar en la congregación, que es bueno, tiene que ver con convivencia y tiene que ver con aprender. Pero después lo vamos a hablar, algo que ocurre, que está empezando a pasar aquí en la iglesia, y es bueno porque los hermanos siempre es bueno que estén juntos, que estudien, que tengan compañerismo y que vivamos en esa manera. Pero eso podemos anunciarlo más adelante. Y el evento que viene enfrente, de Navidad, es un evento muy especial, es un evento de alcance, que si nos ha acompañado en otras ocasiones. Lo hacemos este año, va a ser el 14 de diciembre en la tarde, y es una manera de alcanzar al vecindario, amigos, familiares, y los traemos a un evento. El evento tiene un muy buen programa en este año. Tenemos alabanza de navideñas, obviamente, y tenemos 2 obras de teatro, cortitas pero obras de teatro, 2, una por parte de los jóvenes y otra de aquí adentro, y tenemos también la palabra de Dios, obviamente el mensaje del Evangelio, y esperamos que el Señor levante cosecha, ¿verdad? Como siempre lo ha hecho, ha sido abundante. También tenemos algo bien especial. Si usted dice, bueno, yo no soy muy buen actor, ni sé hacer muchas cosas, pero puede estar parado un ratito, digo, no mucho, le podemos poner un disfraz bien bonito de pastorcito, o de José, o de algo así, porque vamos a tener un photo booth aquí atrás, bien bonito. Vamos a hacer como un establo, y alguien dijo que íbamos a conseguir animalitos como que parecen de verdad, pero que son de peluche, ¿verdad? Y vamos a ponerlos ahí para que la gente se pueda tomar fotos, ¿verdad? Y pueda llevarse un recuerdo bonito de la Navidad, para la Navidad, como postal o como lo que quieren hacer, ¿verdad? Entonces va a estar suave. Entonces tenemos cosas que hacer bien bonitas. Va a haber regalos para los niños también en ese día, una bolsita con algo especial que viene adentro en ellas, además de los dulces, y vamos a tener un buen tiempo. Entonces váyase preparando, y ahí están las listas para que vea qué es lo que hace falta traer o cómo participar. Hay, como dijeron, equipos de limpieza, personas que nos ayuden a cuidar el orden también adentro, o en la cocina aquí asegurarnos que estén los tamales pero bien listos, el chocolate, café, agua, lo que vamos a tener ahí, el pan dulce que va a estar también aquí para compartir, y bueno, y ayudar a las personas a que se sientan bienvenidos, ¿verdad? Entonces ese es un buen evento, y vamos a tenerlo ya en 14 de diciembre para que vaya haciendo tiempo. Va a ser en la tarde, viernes 14 de diciembre, 7 de la tarde. Bien, ahora sí, vamos a entrar en materia, vamos a entrar en nuestro estudio. Las caras conocidas, perdón, así que vamos a derechito lo que vamos. Nada más vamos a acordarnos lo que estudiamos la semana pasada, por si alguna razón no estuvo aquí. La semana pasada comenzamos el estudio de la primera epístola de Juan, el apóstol Juan, y lo que vimos en este primer estudio, la última vez que nos reunimos, en primer lugar, que no se trata de una carta común como otras, ¿verdad? Como las cartas de Pablo, por ejemplo, o las de Pedro, que evidentemente están en el formato de una carta, es decir, tenían el nombre del autor y a quién iban destinadas estas cartas. Los destinatarios sería una persona, como las cartas que mandó Pablo a Timoteo o a Tito o a Filemón, o por ejemplo las cartas que eran para la iglesia, como la carta de los Corintios, Romanos y todas las otras que hay. Pero vimos que Juan no escribió de esa manera. Vimos que Juan escribió directamente, como si estuviera dando un mensaje. Más bien, vimos que esta no es una carta normal, sino que es el escrito de un sermón que él dio a la iglesia, a su iglesia, a la iglesia de la cual él era el supervisor o obispo de esa iglesia a finales del primer siglo. Y vimos que tenía algo que enseñar, algo que hablarle a la iglesia, que era sumamente importante, tan importante que quedó escrito en el canon de la Biblia y ha llegado a nuestros días, hasta el día de hoy, y lo tenemos aquí con nosotros para enseñarnos también a nosotros. Ahora, vemos que es importante que haya llegado a nuestros días, porque entendemos que la situación que vivía la iglesia en esa época es muy similar a la de la iglesia de hoy día. ¿Cuál es la situación? Bueno, en esa época el emperador Tito Flavio Domiciano era el emperador,
y durante los primeros años de su reinado como emperador dio apertura a todo tipo de corriente filosófica, de manera que el ambiente estaba lleno de filósofos y de religiones de todas partes. Entonces, estas corrientes filosóficas de pensamiento, culturales, como quiera llamarles, habían permeado a la iglesia. Estaban dentro de la iglesia y estaban contaminando la manera de ser de la iglesia, hasta el punto que la iglesia ya no sabía quiénes eran. ¿Somos o no somos cristianos? ¿Qué significa ser cristiano? ¿Cómo sé si soy cristiano en primer lugar? ¿Seré o no cristiano? Preguntas que todavía hoy en día la gente se hace y decimos, ¿qué no somos todos cristianos? Y se queda uno, ¿seremos o no seremos? ¿Cómo sabemos si lo somos o no lo somos? ¿Cómo sabemos si las corrientes del mundo han o no entrado a esta iglesia? O a la iglesia a la que las personas asistan. ¿Cómo sabemos si estamos viviendo una iglesia que vive el sincretismo, que es traer esas corrientes del mundo y meterlas en la filosofía o en la doctrina de la iglesia? Lo cual ocurre demasiado seguido hoy en día. Y les doy el ejemplo clásico de la temporada. Halloween no tiene nada que ver con la iglesia. No tiene nada que ver con la palabra de Dios. Y ahí estamos las iglesias celebrando Halloween. Lo cual no es lo que dice la palabra de Dios. Y al hacerlo una fiesta nosotros, parte de nosotros, estamos viviendo el sincretismo que la misma palabra de Dios dice no debemos tener. Debemos que mantenernos sólidos, firmes en la sana doctrina. Es donde queremos estar. La semana pasada les dije que si alguien nos llama por ahí, nos dicen, nos van a mandar y nos manden una nota por el Facebook o por donde sea, o nos dejan una cartita y dice, usted pastor es un fundamentalista. Como si fuera una gran ofensa para mí, le voy a decir gracias, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque queremos estar en el fundamento de la palabra de Dios y no en ninguna otra parte. No queremos tener ninguna corriente del mundo, sino simplemente la palabra de Dios sin ninguna adulteración. Eso es lo que necesitamos vivir como iglesia. Por supuesto, usted puede tomar la decisión que quiera, pero la pregunta es, ¿somos o no somos cristianos como dice la Biblia? Ese es el punto. Y ahora vamos a estudiar eso, de hecho. Vamos a estudiar qué es esto de ser o no ser cristiano. ¿Cómo puedo saberlo? También vimos la última semana, la anterior, acerca de la importancia del mensaje. ¿Qué fue lo que estaba diciendo de entrada Juan? El de entrada estaba diciendo, Jesús vino en la carne, Jesús fue crucificado, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Esto es fundamento y era importante en esa época como hoy en día, porque en esa época los gnósticos estaban diciendo que Jesús había sido un espíritu que percibieron las personas, una experiencia espiritual, pero no una experiencia real. Y los apóstoles pudieron decir en contra de ello. Juan, hablando en plural, refiriéndose a todos los apóstoles, dijeron, hey, nosotros vimos, nosotros tocamos, nosotros hablamos, nosotros escuchamos a Jesús vivo. Tanto era así que ya todos los demás apóstoles habían muerto martirizados, es decir, dando testimonio de esta gran verdad, de que Cristo vino en la carne. Entonces, hermanos, si tenemos el fundamento de que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, avancemos a lo que sigue y veamos si realmente somos aquellos que tenemos comunión como miembros de la iglesia. Porque ese fue el final del primer mensaje, si lo recuerda. El propósito de que supiéramos que Jesús vino en la carne es que tuviéramos comunión con el Señor y con unos con otros. Así que ahora el propósito de esta enseñanza es algo que vamos a aprender también y vamos a aprender a tomar algo práctico de ello. Entonces acompáñenme por favor a leer primer carta o epístola, como le quiere llamar, de Juan, capítulo 1, versos 4 al 7. Amén. Amén. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y el que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla en esta mañana a la iglesia. Señor, gracias porque nos quieres enseñar algo importante, algo trascendental, algo que fundamenta nuestra fe y sin lo cual estaríamos como una brújula, sin brújula, perdidos y sin dirección. Gracias porque nos quieres hablar y nos quieres enseñar en esta palabra algo que es esencial para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender si es que andamos en la luz o si es que andamos en tinieblas. Que podamos definir quiénes somos. O somos miembros de la iglesia de Cristo o no lo somos. Que tu Espíritu Santo que se mueve en nosotros y está en nosotros y sobre nosotros nos hable en esta mañana, nos revele esta verdad. Y si hay algo que tenemos que corregir en este mismo día para ser miembros de la iglesia, te pedimos, Señor, hazlo en nuestras vidas, transfórmanos de manera que podamos ser miembros de la iglesia verdadera de Cristo. Señor, te damos gracias por lo que nos quieres revelar y que todo lo que aprendamos, Señor, en este día sea para darte a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, este es un pasaje bien interesante y empezamos por una situación. Una de las promesas que Jesucristo o de Jesucristo para la iglesia es el gozo. ¿Lo has escuchado? Es una palabra que los cristianos acostumbramos a decir y que la gente del mundo como que no entiende y está como parte del diccionario cristiano. Si tú hablas el lenguaje de los cristianos, estás acostumbrado a decir, ¿cómo está mi hermano? Bendecido en gozo. ¿Cómo estás el día de hoy? Gozándome. Y estamos en gozo y la gente afuera dice, están locos estos tipos. ¿Qué se creen ustedes? ¿Qué es eso del gozo? O están felices, o están enojados, o están tristes, pero ¿qué es gozo? Bueno, necesitamos entender qué es gozo, porque eso es algo que Dios nos ha dado a la iglesia, algo exclusivo de la iglesia de Dios, y es algo que si usted es realmente un cristiano, va a tener en su vida. Hay personas que se denominan cristianos y viven una vida sin gozo. ¿Por qué? Porque no son cristianos. Son personas que pretenden ser cristianos, pero como no lo son, no pueden vivir en gozo. Y es algo terrible. Entonces tenemos que entender qué es esto de lo que nos está hablando Dios en este día, en esta mañana. En primer lugar, escuchemos las palabras de Jesús acerca del regalo del gozo para nosotros. Está en Juan capítulo 16, versos 20 al 24. Amén. Dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidieras al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. De acuerdo al diccionario enciclopédico, el gozo es algo como una virtud. Y lo explica de esta manera, voy a leerlo textual. Según algunos estudiosos de San Pablo, gozo es aquella profunda alegría espiritual que el Espíritu Santo infunde en los corazones de quienes deciden seguir a Dios. Así lo explica Tomás de Aquino diciendo, el acto de la caridad se sigue siempre del gozo, pues todo amante goza en la procesión del amado, y la caridad tiene siempre presente a Dios, según lo afirma San Juan en capítulo 1, en la primera carta de Juan,
capítulo 4, verso 16, que dice de esta manera: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Otros autores más bien definen el gozo como virtud, esto es, la alegría y complacencia que siente el cristiano en la extensión del reino de Dios y su justicia, tal y como el mismo apóstol Pablo escribió en primera carta a los Corintios, capítulo 8, verso 6, donde dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Es decir, el gozo tiene que ver con nuestra posición. Si estamos en Cristo, debemos tener gozo. Si no estamos en Cristo, no tenemos gozo. Si estamos en Cristo, tenemos el amor de Cristo. Al tener el amor de Cristo en nuestras vidas, podemos tener gozo. El gozo, por lo tanto, mis hermanos, no es algo que podamos tener porque deseemos tenerlo o porque nos esforcemos por tenerlo, porque el gozo no es algo que nosotros podamos tener por naturaleza ni por esfuerzo propio. Es un regalo de Dios. Es un regalo que el Espíritu da. Es algo que se manifiesta en nuestras vidas por tenerlo a Él. Así como hemos obtenido la salvación por fe, al ser investidos y bautizados por el Espíritu Santo, recibimos el regalo de la salvación. Recibimos el regalo, el fruto del amor, ¿verdad? Que nos identifica como miembros de la iglesia. En esto conocerás que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. El gozo, de igual manera, es consecuencia de ello. Al haber sido bautizados por el Espíritu Santo, por lo tanto, tenemos gozo. Pero es que ya a mí me está yendo muy mal, tengo enfermedades, tengo problemas fuera, dentro de la casa, en la iglesia, en todas partes. ¿Cuál gozo? Si estás en Cristo, tienes gozo. No importa la circunstancia que te rodee. No importa lo que esté ocurriendo. Porque el gozo no tiene que ver con nuestro estado de ánimo físico, mental, ni de ninguna especie, ni de la situación que nos rodea. El gozo tiene que ver con aquel que está en nosotros y con quien nosotros estamos. La semana pasada hablábamos de tener comunión con Cristo. ¿Por qué? Porque supimos, sabemos, hemos experimentado a Cristo resucitado. Sabemos que Cristo vino en la carne y eso nos identifica con Él. Pero además de eso, al tener esta comunión, el gozo está en nosotros. El gozo es importante entonces. Es algo que nos identifica o que nos permite conocer si nosotros realmente estamos en Cristo. Y es aquí donde va a venir la prueba de cómo podemos saber si lo somos o no. Bueno, habiendo definido lo que es el gozo, como lo hemos hecho ya, comencemos entonces nuestro estudio con el primer verso. Vamos al verso número 4 en la primera carta de Juan, capítulo 1, y dice de esta manera: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este verso comienza con una doble aclaración que el apóstol desea quede bien clara en las mentes de los lectores y estudiosos del sermón que está dando. Estas cosas os escribimos ¿para qué? Kai tauta grafomei hemei gina, en griego. Y lo que dice es, el apóstol entonces está diciendo que ha escrito algo como si hubiera puesto una ley en estas palabras. Cuando una persona nos habla algo, nada más, es decir, usa el poder de hablar, es una instrucción especial. Pero cuando una persona tiene la autoridad que tenía el apóstol Juan, a ser el jefe de la iglesia, un apóstol es un enviado por Jesucristo mismo que cumplió con las 4 características de un verdadero apóstol. No hay ningún apóstol hoy en día. En primer lugar, porque ninguno de los que hay ahorita ha visto a Cristo resucitado. Una característica. Ninguno de ellos ha visto a Cristo vivo.
y ninguno de ellos ha sido tampoco enviado por Cristo. Textualmente, que Jesús le haya dicho, tú ve, audiblemente. Y aunque lo digan y hagan milagros, esa es la otra característica. La cuarta característica del apóstol es las señales. Pero este sí es un apóstol. Juan era el último de los apóstoles. El último de los apóstoles. No hay más. Y Juan en autoridad quiere hablarlo no nada más como la autoridad de ser él el obispo de la iglesia, de ser el supervisor de todas las iglesias en Asia Menor. Ni siquiera lo quiere hablar como un apóstol más. Lo quiere elevar a una categoría diferente. Lo quiere elevar a la categoría de palabra de Dios revelada al hombre. Por eso dice de esta manera, estas cosas os escribimos. Escritura, que es la revelación de la palabra de Dios. Revelación divina con un propósito para la humanidad. Esa es la categoría de lo que nos está hablando Juan. No se trata de un consejo de humano a humano, ni siquiera de una persona con mayor edad o de una persona con cierta autoridad. Se refiere a la autoridad misma de Dios, escrita, revelada al hombre. De hecho, toda la palabra de Dios, todo lo que está escrito en su Biblia, tiene esa categoría, puesto que es escritura. Tal como Pablo escribió al joven pastor Timoteo en esta carta, la segunda carta a Timoteo, que dice en el capítulo 3, versos 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada es muy importante en todo esto, porque eso significa que Dios habló y al exhalar su aliento está transmitiéndonos esta palabra. Es la inspiración de Dios. Es la misma palabra que, como vamos a estudiar el próximo miércoles en Génesis 2, usa el Señor cuando le dio vida al hombre. Formó al hombre de barro y sopló aliento en sus narices. Exhaló la palabra nefesh. Y es el aliento del Señor que llegó al hombre. De esa misma manera, la palabra escrita ha llegado a nosotros. Es una exhalación del Señor, una revelación de quién es Él al hombre a través de la palabra escrita. Por lo tanto, la palabra de Dios escrita, toda la palabra de Dios escrita que está aquí, es palabra de Dios, vaya la redundancia. No es invento del hombre. El Señor usó hombres, por supuesto, para escribirlas con sus propias características de humanos, pero es inspiración de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Lo que nos hace ver también como el apóstol Pedro también hablaba de esa misma manera y decía, la escritura es importante. No nada más el Antiguo Testamento que en esa época ellos tenían. Cuando los apóstoles vivieron, no había Nuevo Testamento. Pero las cartas que estos santos hombres escribieron, Pablo, Pedro, Santiago, Judas, Juan, todas estas cartas tienen esa misma autoridad escritural, por eso forman parte del primer canon y empezaron a circularse por todas las iglesias que había en esa época, de manera que cuando el canon fue puesto como el canon, todo el mundo podía saber perfectamente que esas cartas eran inspiradas porque todas las iglesias la conocían y nadie pudo alterar el contenido. De hecho, Pedro escribió acerca de las cartas que Pablo había escrito. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versos 15 al 16, note cómo Pedro pensó acerca de la categoría o la calidad de las cartas que Pablo mandó. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen,
como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Se da cuenta? Pedro está diciendo que la categoría de las cartas, las epístolas que Pablo había escrita, tenían el mismo nivel que las escrituras, lo que era el Antiguo Testamento. De ahí que consideramos que también son inspiradas por Dios. En este entendido, entonces, partiendo del hecho de que si el apóstol Juan escribió este sermón, entonces debe ser considerado con toda la autoridad de ser la palabra de Dios misma. Esta aseveración nos lleva a calcular el valor de la instrucción que sigue inmediatamente después, para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, la palabra de Dios está diciendo que esta instrucción que Juan nos está dando es palabra de Dios para que nosotros tengamos cumplido nuestro gozo. Es una instrucción de Dios, no del hombre. Entonces, nuestro gozo se cumple porque es una promesa de Dios. El cristiano como tal debe vivir de tal manera que cumpla su gozo. Pero volviendo a las escrituras, en cuanto a lo que Jesús dijo en Juan capítulo 16, tenemos que ese cumplimiento no depende del esfuerzo del hombre, puesto que es una promesa de Dios. Recuerden la palabra que dijo: pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Si esto fuera algo que tuviera que ver con nuestro esfuerzo, el día que no tengo ganas de tener gozo no lo tengo, ¿verdad? El día que me fue mal en la escuela o en el trabajo, no tengo gozo. El día que tuve un conflicto con mi esposo o mi esposa, no hay gozo. El día que tengo jaqueca o tengo una enfermedad, no hay gozo. Pero esto es una promesa de Dios. Igual, de la misma manera, como nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios, nadie nos puede quitar el gozo. La misma manera, es el mismo nivel de promesa. Nuestro gozo no puede ser quitado. Entonces el gozo es un regalo de Dios, una de las virtudes que Él impone en el creyente. Nosotros no hicimos nada para tener ello. Nosotros no podemos pedir nada que Dios no nos quiera, no podemos pedir nada a menos que Dios nos quiera dar, nos los va a dar. ¿Recuerdan aquella cosa que dijo el Señor? Si los pidiéramos en su nombre, todo nos daría. Ya, pero de depende de una cosa: si nosotros hemos creído y recibido el mensaje del Evangelio. De otra manera no podemos recibir las cosas. Ese es el principio. Tan es importante el gozo en nuestras vidas como algo que el Señor hace en nuestras vidas, que podemos entenderlo de esta manera como una parte del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Hay un fruto, no son muchos, hay un fruto del Espíritu, pero este tiene muchos componentes, varios elementos, 9 elementos de hecho, y están escritos en Gálatas capítulo 5, versos 22 al 23. Note cómo, vamos a leerlo y después vamos a tomar la nota. Dice: mas el fruto, no dice los frutos, dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Note cómo el gozo sigue al amor. Primero está el amor, después el gozo. El amor prueba que tenemos realmente a Cristo en nosotros, porque el amor nos hace obrar para acercarnos a la voluntad de Dios. Es por amor que servimos al Señor, no podemos hacerlo de otra manera. Porque cuando leemos la primera carta a los Corintios, capítulo 13, que le he dejado de tarea como 3 veces, 4, este año, se va a dar cuenta que el amor no es lo que nosotros recibimos ni lo que sentimos. El amor es lo que hacemos por Cristo. Lo que esperamos, lo que soportamos, no importa lo que ocurra, por el amor de Cristo. Entonces, cuando entendemos esto, cuando tenemos este amor, por cierto, el amor nos identifica como discípulos del Señor. Si tenemos este amor unos con otros, entonces sigue el gozo. Es decir, el gozo está ahí.
porque el Señor nos los ha dado a nosotros. El gozo, la paz, la paciencia y todo eso está ahí. En la estructura del sermón de Juan, notamos también que en repetidas ocasiones el apóstol usa estas palabras bien interesantes. Dice, ¿para qué? Lo encontramos aquí, lo encontramos en el verso número 3, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Más adelante vemos en otros capítulos, en otras partes, dice, para que esto, para que aquello. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Permaneced en el amor, en él, para que cuando se manifieste. Y muchas cosas así habla Juan, ¿para qué? Pero si tenemos un para qué, tiene que haber algo, una acción que funcione o que traiga una consecuencia para que esto ocurra. Si la consecuencia de lo que tenemos que hacer es que tengamos gozo cumplido, significa que hay algo que tenemos que experimentar para que tengamos nuestro gozo cumplido, ¿verdad? Estas cosas se escribió Juan, es decir, tiene la categoría de ser la palabra de Dios para nosotros, para que nosotros tengamos el gozo cumplido. ¿Cuáles cosas? Bueno, vamos a ver esas cosas en los siguientes versos. Entonces los siguientes versos van a contenerse instrucción escrita como palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es infalible, inerrante, inspirada y autoritaria. Y lo que va a definirnos son los elementos que definen a un cristiano como tal o como no cristiano. Hay personas que se autodenominan cristianos y no lo son. Vamos a ver ello. Pero todo esto parte de un principio que debemos tomar como tal. Hay un principio que nos va a llevar a poder evaluar si somos o no somos cristianos. ¿Cuál es el principio? Está en el verso número 5 en primera carta de Juan. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. El peso autoritario de las palabras de Juan el apóstol, en su humildad, descansan en el que el mensaje no es de su propia invención, ni de deducción razonada, sino directamente de las palabras que escuchó de Jesucristo en persona. Note cómo dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Por eso tiene esa categoría, ¿verdad? Por eso el apóstol puede hablar así, con la autoridad de decir, esto es lo que yo escuché a Jesús decir, esto es lo que escribo, esto es lo que te estoy diciendo. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Lo que quiere hacer Juan es entonces en estas palabras, porque esto es lo que escuchó de Jesús, definir a Dios. ¿Cómo define a Dios Juan? Como un ser santo. Y lo escribí con puras mayúsculas. ¿Por qué? Porque definir la palabra santo es un verdadero problema y mucho más explicarlo a una iglesia que vive inmersa en una cultura de tolerancia y secularismo como la iglesia de hoy. Quiero decir, es fácil decir que Dios es santo, ¿verdad? Es más, lo cantamos en las alabanzas. Santo, santo, santo es Él. Y lo decimos, todo el mundo pregunta cómo Dios es santo. Pero ¿podemos explicar qué es santo? ¿Tenemos la capacidad de hacerlo? Esa es una muy buena pregunta. ¿Y sabe qué? Realmente no podemos. ¿Por qué? Porque nuestro concepto de santidad se basa en la comparación que hacemos con la calidad moral de otros humanos. Siempre. Porque no conocemos a Dios de la manera en que debemos conocerlo. Comparamos siempre con alguien. Decimos, esta persona que tiene ciertas cualidades es una persona santa porque hace obras buenas, porque nunca le debemos hacer cosas malas, porque nunca habla cosas feas. Por un montón de cosas decimos es una persona santa, pero es un humano. No deja de ser humano, no deja de ser un pecador. Y hacemos porque lo comparamos con aquellas personas que conocemos también por sus mismos hechos, sus obras, lo que hagan, lo que hacen, que son perversas y malvadas. Y comparamos entre humanos, ¿verdad? Y decimos, pues sí, tenemos Madre Teresa de Calcuta, tenemos a Billy Graham, como esos
pilares de la santidad humanos, ¿verdad? Y sobre todo si los comparamos con personas como Hitler o algunos otros personajes, ¿verdad? Y decimos, wow, ¿dónde estoy yo? Pues en medio, un poquito más abajo de la mitad. Ahí andamos, ¿verdad? Pero nos estamos comparando con humanos y no con Dios. Este es un gran problema. La santidad de Dios es difícil de explicar. Sin embargo, debemos entender esto. Dios está por encima de cualquier comparación humana. El profeta Isaías tuvo una visión de la santidad y la gloria del trono de Dios. Veamos la imagen y el sentimiento que esto inspiró en él cuando fue expuesto a esta escena. Veámosla. Está en Isaías capítulo 6, versos 1 al 7. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Voy a hacer una pausa ahí. Isaías, siendo humano, pudo ver el trono del Señor, alto, es decir, por encima de todo lo humano, sublime, más allá de cualquier pensamiento humano, todo lo celestial, todo lo espiritual, que esto puede ser todo lo que es Dios, sublime. Y algo interesante, sus faldas llenaban el templo. ¿Qué son eso de las faldas del Señor? No es el ropaje del rey. Ustedes, los reyes, usan un ropaje encima, ¿verdad? Esa cota enorme, grande, que los distinguen como reyes. La reina de Inglaterra, cuando se casó, eso ocurrió, la reina Isabel, cuando se casó, hicieron una cola larguísima en su vestido, porque es la reina, ¿verdad? Larga la cola, y entre más larga la cola de la reina, vaya la expresión, ¿verdad? Más majestad y poder tiene. Eso es lo que significa. Por eso las novias usan una cola larga en su vestido, porque significa majestad. La majestad. Pero esta es una majestad especial. Note que las faldas, estas colas largas del ropaje del Señor, llenaba todo el templo. El templo. El templo, el lugar donde habita la santidad de Dios, estaba lleno por la majestad de Dios. La santidad de Dios es algo, no hay palabras, sorprendente, aterrador. Es algo que nos debe causar temor, por supuesto. ¿Por qué? Porque somos humanos. Note las siguientes palabras como continúa Isaías describiendo esta escena tan importante. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Déjenle explico qué significa esto. Estos serafines son seres angelicales, ¿verdad? Pero note cómo estos seres angelicales tienen 6 alas y cómo usan sus alas. Recuerde que están delante de la santidad y gloria de Dios. La santidad de Dios. Aún estos seres creados por Dios, seres angelicales, no se atreven a ver la santidad de Dios cara a cara. Y se cubran con 2 alas el rostro para no estar en la presencia de la santidad de Dios. Imagínense, y estos son seres angelicales. ¿Qué será de nosotros? Con otros 2 alas se cubren los pies, hablando de la maldad, de la corrupción de la tierra, donde los pies se postran. ¿Recuerda a Moisés cuando vio a zarza ardiendo? ¿Qué le dijo el Señor? Quítate las sandalias de tus pies, porque la tierra que pisas santa es. La santidad. Era imposible para los ángeles estos, los serafines, ni siquiera acercarse a tocar cualquier cosa que tuviera con el Dios santo y lleno de gloria. Tan es así que tienen que volar con las otras 2 alas para no tocar a la santidad de Dios. Y aquí es donde estamos en grandes problemas los humanos. Así de santo es Dios. Difícil de explicar, pero Isaías lo vio y nos lo puede decir de esta manera.
Dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Cuando repiten 2 veces una palabra en el idioma, en la manera de hablar los hebreos, es que es algo importante y real, verdadero, que tenemos que aprender. Pero cuando repiten 3 veces, créame, esto habla de algo que es sumamente importante, básico, fundamental, y es que Dios es así de santo. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo de la gloria de Dios. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ay de mí, que soy humano. ¿Cómo puedo estar yo delante de la santidad de Dios? Soy humano, estoy muerto. Nuestra inmundicia como humanos, porque todos somos pecadores, nos impide estar en la presencia de Dios. Él es luz, y donde hay luz no hay tinieblas. Y aquí estamos metidos en problemas como Isaías. Pero note lo que dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces hay una manera de estar en la presencia, ¿verdad? Alguien tiene que quitar nuestro pecado. Alguien tiene que purificarnos. Entonces hay esperanza para nosotros. Si no tuviéramos esto, estamos metidos en grandes problemas, mis hermanos. Juan, después de su verdadero encuentro con el Jesús resucitado, de ser bautizado por el Espíritu Santo, pudo comprender la divinidad de Cristo y escribió acerca de él en Juan capítulo 1, versos 1 al 5 y versos 9 al 10, donde dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Con esta base es que entonces Juan nos define estos elementos que nos identifican como cristianos, comenzando por una definición amplia que después vamos a ir estudiando en otros capítulos más adelante, en otro estudio quiero decir, acerca de lo que es esto que nos va a hablar. Pero empecemos por el principio entonces, conociendo que entonces Jesús es luz, es santidad, Él es santo, y lo que está haciendo Juan es una analogía, es decir, santidad es igual que luz, pecado, lo que no es santo, es igual que oscuridad. Con esa analogía pensemos de esta manera, dice el verso número 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, dice el siguiente verso, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Veamos el primero de estos versos y entendamos una cosa. En una exposición de negro y blanco, sin ningún matiz de gris, Juan define la característica primaria que define a un verdadero cristiano de uno falso. ¿Cuál es eso? La comunión con Cristo. Juan comienza por explicar en forma negativa lo que no es un cristiano. Uno que dice ser cristiano, o sea, es lo que la persona que dice ser cristiano no lo es, que tiene comunión con Cristo, pero que anda en tinieblas, mintiendo acerca de su comunión con Cristo y por lo tanto no practica la verdad. Subraya esta palabra en su Biblia, ahí en el capítulo 6, en el verso 6 quiero decir,
practicamos. Esta es una palabra bien interesante que vamos a ver más adelante en otra parte de esta carta, pero vamos a ver lo que significa. En el idioma griego la palabra es poieo, P-O-I-E-O, poieo, que también significa apuntar continuo al blanco y ser autor de. Se refiere a la intención genuina de la voluntad del hombre en hacer algo. Una persona que no es cristiana, por lo tanto, aunque dice serlo, conscientemente sabe que y actúa en la mentira de decir que es cristiano andando en las tinieblas. Como definimos desde el punto de vista de la analogía de la luz, significa que está en pecado. Representa entonces esto a la persona que está ausente de la santidad, no tiene santidad en su vida, vive en la oscuridad, vive en el pecado. Es una persona que dice, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano. Yo recibí a Cristo, dice. Sí, yo levanté la mano. Pero en su corazón está la intención de pecar. Maquina el pecado. Piensa en cómo hacerlo. Es una persona que busca hacer el mal. Esa es una persona que es un pseudo cristiano. Es lo que nos está diciendo aquí. Una persona que dice que anda en la luz, que tiene comunión con el Señor, pero que anda en las tinieblas, está mintiendo. Y no está apuntando a la verdad, sino a la mentira. Tiene convicción de que lo que está haciendo está mal. Este es un gran punto que tenemos que poner como un paréntesis y guardarlo porque lo vamos a ver en muchas ocasiones en el futuro mientras estudiamos esto. Pero por lo pronto entendamos una cosa. Pedro escribió algo acerca de la santidad que debemos vivir nosotros. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 15 al 16, escribió: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¡Auch! ¿Cómo le hago? Digo, está fácil escribirlo, está fácil leerlo, ¿verdad? ¿Cómo le hago para ser santo? En Hebreos capítulo 12, verso 14, todavía dice de esta manera: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es más difícil todavía. ¿Qué hago? En mis cosas que yo hago como humano no puedo ser santo porque sigo siendo un pecador. ¿Qué pasa conmigo entonces? ¿Cómo sé si soy realmente un cristiano cuando la palabra me está diciendo aquí que tengo que andar en luz para ser cristiano y yo todavía cometo pecado? El verso 7 tiene la clave. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y dices, todavía no estoy ahí, ¿cómo le hago? Y aquí viene esta nota: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí está, mis hermanos. No hay nada que podamos hacer como humanos para ser santos. Nada. No podemos ni siquiera intentarlo ni imaginarlo porque escapa de la capacidad de nuestra mente y nuestro corazón. Pero lo que sí entendemos es esto: andar en la luz es andar o caminar con Cristo. Y eso nos permite ser parte de la iglesia legítima de Cristo. Pero note entonces que los pecadores también podemos ser miembros de la iglesia si la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero recuerda una cosa: ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hay en tu corazón? ¿El pecar es porque pecaste o porque maquinaste pecar? ¿Cuál es la intención de tu corazón? Las cosas que haces mal, ¿las piensas para hacerlas mal? ¿Las maquinas? ¿Las piensas? ¿Las mueves y das vuelta en tu cabeza y el corazón hasta que salen de ti y hacen las cosas malas? ¿O sencillamente se te chispotean? Porque si se te chispotean, estás en buen lugar. ¿Cómo nos arreglamos en eso? Vamos a verlo la próxima vez. Pero mientras tanto, si tú estás maquinando hacer el mal,
Si tú estás pensando, ¿cómo le hago para que esta persona me las pague? Si estás pensando en, ¿cómo le hago para hacer trampa y no ir el lunes a trabajar? Me reporto enfermo. ¿Cómo le hago para no pagar mis impuestos? ¿Cómo le hago para ofender a tal persona porque me cayó gorda? Y saliendo con la mía, es la idea, ¿no? ¿Cómo le hago para hacer mal? Entonces, cuando estás pensando cómo hacer el mal, estás en el lado que dice, si tenemos comunión con Él y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y ahí está la medida de saber si eres o no cristiano. ¿Cómo está tu corazón? Es el punto. No es la perfección, es de dónde vienen las cosas. Necesitamos una aclaración más profunda de esto acerca de qué significa la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero por lo pronto, lo que tenemos a este día y a donde queremos llegar con todo esto que hemos estudiado esta mañana, se refiere a la esperanza que tenemos de ser miembros de la iglesia, tener comunión unos con otros y que nuestro gozo sea cumplido. Que vivamos como cristianos en gozo, no derrotados, no con la carga en nuestros hombros todavía de decir, ay, este pecado que me cargo. Cuidado con eso. El sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El problema, por lo tanto, no es el pecado, es nuestra posición en cuanto al pecado. ¿Dónde estamos nosotros en referencia al pecado? La contraparte de lo primero que se dice de no practicar la verdad es obviamente practicar la verdad. Practicar la verdad es decir, tener la intención genuina de la verdad, es amar a Cristo, es amar la santidad de Dios, es corresponder a esa santidad. Y la próxima vez vamos a ver cómo podemos hacer esto, sabiendo que todos somos pecadores y no perfectos santos. Por lo tanto, y por lo pronto, ya puedes vivir en este día en gozo, porque esto no depende de ti en primer lugar, ni de tus circunstancias, sino de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Así que con esta parte, hasta ahí la dejamos por lo pronto. Recuerda, por lo tanto, que si tú pecas sin tener la intención de hacerlo, genuinamente, obviamente, no, ¿a quién vas a engañar? ¿A Dios? Me voy a reír, se va a reír el Señor más de ti y de mí. No podemos engañarlo a Él. Lo que hay en nuestro corazón, esa es la verdad. Si tu intención es hacer el mal a las personas, o a Dios, o a quien sea, no eres cristiano. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es la buena noticia? Que este día te puedes arrepentir. Que este día puedes ser un cristiano de verdad. Este día puedes decirle, Señor, me arrepiento de todo lo que he hecho. Ya no quiero caminar en las tinieblas, quiero caminar en la luz. Quiero andar contigo en la luz. Este es el día que puedes hacerlo y experimentar el amor de Cristo y el gozo como los demás. Así que oramos. Señor, te damos gracias, Padre hermoso, por la palabra que nos has dado en este día. Podemos, sí, así exhalar, delicioso, porque podemos vivir en gozo. No porque nosotros podamos esforzarnos por lograrlo, sino porque tú nos los das. Es algo que, una virtud, algo que viene de ti hacia nosotros. Es una consecuencia del haberte seguido. Es tu promesa hecha realidad en nuestras vidas y que no tiene nada que ver con nosotros, ni con lo que hayamos hecho, ni con lo que estamos haciendo el día de hoy, sino con quién eres tú. Pero también este gozo es una consecuencia de vivir en la verdad. No que seamos perfectos, ni que seamos santos como tú, Señor, pero somos santos con S minúscula, apartados por ti. Y al ser apartados por ti, también recibimos por fe lo que nos has dado, la salvación y el llamado. Y al tener estas cosas, Señor, podemos decir con toda confianza que caminamos en la luz y no en las tinieblas.
y que todo pecado que cometemos todos los días, tu sangre es suficiente. Gracias te damos por ello, Señor. Gracias por habernos salvado de nuestros pecados, de las consecuencias de ellos, porque tú te has fijado en cada uno de nosotros y nos has llamado por nombre para que tuviéramos comunión contigo por toda la eternidad. Gracias por hacernos aceptos, no en nuestros méritos, sino en los de tu Hijo amado Jesucristo, quien pagó en obediencia con su sangre por el precio de nuestros pecados. Qué amor tan grande. Y qué grande, y sigue siendo inexplicable cabalmente para nosotros, comprender tu santidad. Pero entendemos que dentro de esa santidad, tu amor es también igualmente grande y nos alcanza a todos. Bendito seas, gracias te damos por ello, hermoso Señor. A ti sea toda la gloria y la honra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Estamos viendo. Bueno, entonces vamos a terminar alabando a nuestro Señor y dándole gracias por su palabra tan hermosa que nos mostró en este día. Amén. Necesidad, ¿a quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? Entenderá mi corazón, quien cambiará mi eternidad, sino tú, Jesús, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Otro lugar puede existir. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo, ¿a dónde más podría? Y a quién iré, a quién iré en necesidad, a quién iré en busca de paz, y quién podrá mi vida saciar de verdad. Entenderá
Señor. Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? No hay otro lugar mejor que ahí. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Sí, Señor Padre Santo. No hay otro lugar más que estar en tu presencia, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos recibes con esos brazos abiertos, Señor. No importando lo que hayamos hecho, Señor, tú siempre estás ahí para recibirnos. ¿Y a quién iremos si no es a ti, Señor? Gracias te damos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.